Shalom, Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 83 del Tratado de Gitín. Bezrat Hashem, ya en el noveno capítulo que comenzamos en el día de ayer. Estuvimos viendo en la primera Mishnah que si el marido le dice a su esposa, he aquí que tú quedas divorciada con este get a condición de que no te cases con fulano, o quedas permitida a todo hombre menos a fulano, ahí había una discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim sobre si ese lenguaje exclusivo era un lenguaje que se podía utilizar o no. Rabbi Eliezer decía que estaba permitido hacer un divorcio de esta manera. Tanura Banan enseñó nuestros sabios en una bereitá. Lajar petirato shel Rabbi Eliezer, cuando ya murió Rabbi Eliezer, Nichnesú, entraron al Bet Midrash Arbaz de Kenim, Leashiv al Levarab. Entraron 4 sabios para responder para preguntar sobre las diferentes leyes que trajo Rabbi Eliezer. Elu, ¿quiénes son? Eluhen, Rabbi Yosia Galilí, Rabbi Tarfón, Rabbi Elazar, Ben Azariah, perdón, y Rabbi Akiva. Estas 4 personas, Rabbi Yosi, Rabbi Tarfón, Rabbi Elazar, Ben Azariah y Rabbi Akiva. Naana Rabbi Tarfón, es decir, el primero que habló fue Rabbi Tarfón, de Amar, Aresh Alajá Zo, esta alajá que trajimos en esta Mishnah, Veniset leahiv shel ze, shenesra alav umet belovanim. Entonces dice, yo te voy a poner una oposición a lo que dijo Rabbi Eliezer en esta Mishnah. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaría si el hombre le dice, queda permitida a todo hombre con este get, salvo a fulano? Rabbi Eliezer dijo que esto es válido. Viene ella y se casa con el hermano de fulano. No se casó con fulano, no incumplió la condición. Ahora, ¿qué pasa? El hermano de fulano se muere y no tienen hijos. ¿Qué es lo que tiene que haber ahora? Yibum. Entonces, el marido le tiene que hacer, la persona que el marido la prohibió, ahora le tiene que hacer yibum. Entonces, lo nimtzazé, es decir, este primer marido que prohibió a esta mujer de fulano, o que es Dabar Minatorá, ¿qué está haciendo? El primer marido que le dio el get condicional, ahora está anulando una ley de la Torá. ¿Solamente por qué? Porque le dijo, no te puedes casar con él. Bien. Entonces, como el marido no puede arrancar una ley de la Torá, Halamata, ¿qué entiendes de aquí? Shen Zakritut, que este get no funciona. Esta fue la primera pregunta que pusieron, la puso Rabbi Tarfón contra Rabbi Eliezer. Naana Rabbi Yosia Galilí, ahora vino Rabbi Yosia Galilí, levantó su voz para preguntar sobre las palabras de Rabbi Eliezer, Beamar, y dijo, Eján ¿dónde encontramos algo así? Asur las de umutar las de, que una mujer está prohibida a uno y permitido al otro. Asur, asur, lejó la col. Mutar la col. Lo que está prohibido para todos. Y lo que está permitido para todos. Halamata, shenzekritut. ¿Qué entiendes de aquí? Que este get no es un get. Naana Rabbi Elazar ben Azariah. Ahora vino a preguntar Rabbi Elazar ben Azariah. Veamar, y dijo, ¿qué dice la Torah? Vekatab la Sefer Keritut. Le escribirá un libro de Keritut. Keritut viene de cortar, de separar. Dabar hakoret benole bená. Es decir, tiene que ser algo que corte el vínculo entre él y ella. Entonces, Halamata, ¿qué aprendes de aquí? Shen Zekritut, que aquí, puesto que queda un vínculo. ¿Por qué? Porque ella está permitida para todos menos para uno. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay un vínculo que la une con su marido en Zekritut. Esto no se llama que es un get. Nana Rabbi Akiva, ahora viene a preguntar a Rabbi Akiva. Ve Amar y dijo, Are Shalajá Zo, esa alajá que trajo Rabbi Eliezer, Beniset, Leahar Minashuk, ahora esta mujer se casó con otro hombre. Un hombre cualquiera, no fulano, no el que le prohibió el marido. Veyula Banim y ahora tuvo hijos. Benitarmela y ahora se volvió viuda. O Nidgarsha o la divorció el segundo marido. Da Beniset les dejen Esra'alav. Y ahora fue a casarse con el primero que le prohibió el primer marido. Lo nimza get batel. Es decir, ¿qué vamos a decir? Que el get quedó anulado. Porque ahora se casó con este hombre que el marido le había prohibido. Ubanea. ¿Y sus hijos qué van a hacer? Del segundo marido. O del tercero. ¿Sí?
Mamzerim, son mamzerim. A la mata, ¿qué tienes de aquí? Shenze, queritud, que este get no es un get. El primero que le dijo, oye, te puedes casar con cualquiera menos con fulano. Eso no es un get. Por esta misma cuestión, si ella se casó con otro hombre después del primer get, el que tenía la condición, y después de que murió el segundo marido, se casó con el hombre que le había prohibido el primer marido, ¿qué vamos a decir? Que ahora sus hijos son mamzerim, etcétera. La Barajer, otra pregunta de Rabbi Akiva. Aresha Yazeh, Shenesra Alav. Este hombre que le prohibió el primer marido, Mehamat sí, que, perdón, repetimos. Aresha Yazeh, Shenesra Alav Cohen. ¿Qué pasa si el hombre que le prohibió el primer marido de un Cohen, Umet, y murió? Hamegaresh, el hombre que la divorció, que le puso la condición primera. Ahora dice, lo nimtzet almana etzlo. Es decir, para este Cohen, ¿esta mujer es una mujer divorciada o es una mujer viuda? ¿Sí? Es decir, para un Cohen Ediot, un Cohen normal, hay una diferencia entre casarse con una divorciada o con una viuda. Con la divorciada no puede, con la viuda sí. El único que no puede casarse con una viuda es el Cohen Gadol. La, es decir, en este caso, ¿qué vamos a decir? Que ella es Gerusha, es divorciada frente a todas las personas del mundo. ¿Sí? Legabe kola olam, inachshevet Gerusha. Y por lo tanto, Asura a Falotó Plon y Cohen. Entonces también le queda prohibida a ese hombre que es Cohen. Que van Sheshem Gerushalia, porque tiene el nombre de divorciada. Pero para el Cohen sería una viuda, porque hasta que no murió el marido, no estaba divorciada para él. De Calva Homer. Entonces tenemos un razonamiento de Calva Homer. Dice, Ma Gerusha, sí, ella que es divorciada, está prohibida para fulano. Shehikala, que esta es la parte leve de la historia. Asura, si está prohibida para este fulano porque es Cohen, Bishvilzat Girushin, por causa de que se la llama divorciada. Eshetish, entonces, una mujer que está casada, que se la considera como una mujer casada todavía con respecto a él. Sheikh Hamura, que es una prohibición mucho más grave. Loco Sheken, ¿acaso no tiene mucha más fuerza de decir que está prohibida también? A la mata de escritud. ¿Qué entendemos de aquí? Que lo que le dio el primer marido, el get, diciendo, a condición de que no te cases con fulano, no es un get. Amarla en Rabbi Yoshua. Ahora vino Rabbi Yoshua a responder a estos cuatro sabios. El Meshivin et Ari, leajar mitad, dice, ¿sabes qué? No se le puede poner preguntas al león una vez que ya murió. Si Rabbi Eliezer es aquí el león, ¿sí? Si tú le pones todas estas preguntas, es muy fácil. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer ya no está aquí para responderte. A lo mejor tenía respuestas para todo lo que me estáis trayendo. Amarraba, dijo Rabba Kulehu, todas estas preguntas que preguntaron estos Tanaim sobre las palabras de Rabbi Eliezer, Itleu Pirja. Tienen una forma de responderse. Levar, salvo mi dibre el Elazar ben Azaria. Salvo las palabras de Rabbi Elazar ben Azaria. De Let Lepirja, que no hay forma de contradecirlas. Tania Namiajías y también se enseña una vereita. Amar Rabbi Yossi, Roeani, yo veo, me parece, yo acepto, es dibre Rabbi Elazar ben Azaria, las palabras de Rabbi Elazar ben Azaria, mi dibre Kulan, más que cualquiera de las otras preguntas que expusieron los otros tres sabios. Ahora la Gemara trae cómo se puede opositar a cada una de las preguntas que pusieron aquí. Amarmar, dijo aquel sabio que vimos, Naaná Rabbi Tarfón, el primero que objetó fue Rabbi Tarfón. Naaná Rabbi Tarfón ve Amar, Haresh alajazo, si la alaja es como dice Rabbi Eliezer, que está permitida este get, Beniset le ajiv shelze, shenesra lavumet, belobanin, lonim saoker de Barmina Torah, que dijimos, es decir, el primer caso, la oposición de Rabbi Tarfón, ¿cuál es? Que Rubén está casado con Rachel. Y Rubén divorcia a Rachel y dice, está permitida a todos los hombres del mundo, salvo a Shimón. Y Rachel viene y se casa con Leví, que es el hermano de Shimón. Ahora, Leví se muere sin hijos, y entonces Shimón debería hacerle yibum, pero no puede porque Rubén le prohibió a esta mujer que se case con Shimón.
Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos? ¿Acaso el marido, Rubén, tiene la fuerza de anular una mitzvah de la Torá? Entonces, ¿cómo vamos a responder? Pregunta la Gemara sobre las palabras que dice Oker. Rabbi Tarfón dijo, va a arrancar una mitzvah de la Torá. Hijo Oker. ¿Acaso el marido está arrancando una ley de la Torá? Es decir, la mitzvah de Yibum no depende de él para que él la esté arrancando. Ela, matne la acorda bar minatorá. Él pone una condición que podría llegar a anular una mitzvah de la Torá. ¿Acaso? Imu matne. Y entonces pregunta nuevamente la Gemara, ¿acaso él pone una condición que pueda anular una ley de la Torá? Mi que amarle, los águile, de lo minas vale, le ajúa de au gabra. ¿Acaso el marido le dijo, yo no quiero que te cases con el hermano de esta persona? Ela, gorem la acorda barmina Torá. Responde la Gemara, entonces, ¿cuál es su intención? Kabanat de Rabbi Tarfón. La opinión de Rabbi Tarfón, ¿cuál es? Que él provoca el marido con este get, provoca que se anule una ley de la Torah, pero no es que él le esté anulando. En realidad, ¿quién es el que provoca el yibum? No es el muerto, sino que es el hermano del muerto. ¿Sí? Pregunta nuevamente la Gemara sobre Rabbi Tarfón. ¿Acaso esto se llama gorem, que provocas, que anulas una ley de la Torah? El ameata, si es así. Ba tajib lo isa shema yamut belobanim. Entonces, si es así, deberíamos decir siempre, para cualquier persona, que la hija del hermano no se case, porque a lo mejor va a morir sin hijos, y entonces le va a caer ante él la obligación de hacer yibum. Y no puede hacerle yibum porque es su hija, y entonces estaría exento incluso de la jalitza. Estás anulando, benimza, gorem la acorda, barmina Torah. Estás provocando que se anule una ley de la Torah. Entonces, por eso, Hainu Pirja. Esto realmente es una pregunta, ¿sí?, sobre lo que dijo Rabbi Tarfón. Es decir, no se llama que esto está provocando, no se llama que estás anulando, sino que estás provocando, y provocar es algo que sí ocurre, que por las acciones hay una mitzvah de la Torah que no se va a poder llevar a cumplir. Ubemai, continúa entonces la Gemara sobre las palabras de Rabbi Tarfón, y veos de Ofen, y en qué circunstancia estableció entonces Rabbi Tarfón la discusión entre Rabbi Eliezer y los sabios. Y le Mabehutz, como vimos ayer, si es que Ela, cuando dijo Ela, salvo, es Behutz, es decir, este no, Hutz Ploni, Mishra Shara Rabbi Eliezer, es decir, después de que esta mujer se casó con un hombre externo, ¿acaso va a permitir Rabbi Eliezer que ella se vuelva a casar y ese hombre externo la divorció, se murió? ¿Va a permitir que vuelva al primer marido? De Tania, como se enseñó una veraita, Rabbi Eliezer, Moder Rabbi Eliezer, ve Megareshet Ishto, ve amarla. Está de acuerdo Rabbi Eliezer con el que divorcia a su esposa y le dice, Areat Muteret lejor Adam Hutz Ploni. Estás permitida a todo hombre salvo a fulano. Ve Alajá Beniset, y fue y se casó con otro hombre de la calle. Benitarmelá o Nidgasha se quedó viuda o se divorció. Shemuteret Lazeh Shenestra Alab. Ahora ya está permitida al primero que le prohibió el primer marido. ¿Y esto por qué? Porque dijo Hutz, salvo. El ave almenat, pero si hubiese dicho almenat, perdón, pues como vemos que aquí sí se podría llegar a casar. Entonces no habría toda esta pregunta de Rabbi Tarfón. Entonces, si la pregunta de Rabbi Tarfón llega, ¿qué quiere decir? Que Rabbi Tarfón está estableciendo la opinión de la discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim, no en Hutz, no en salvo, sino almenat, ¿a condición de qué? ¿Por qué? Porque si dice a condición de que no te cases, esa condición es eterna. Incluso que ella se casó con otro y el otro murió. Ahora tampoco puede volver a casarse con ese hombre porque la condición sigue estando. Ahora, segunda pregunta que trajeron. Rabbi Yossi Galili. Vino Rabbi Yossi Galili a preguntar sobre Rabbi Eliezer de Amar y dijo, perdón. ¿Acaso vamos a encontrar algo en la Torá que sea prohibido para uno y permitido para otro? Normalmente, Asur la col, mutar la col.
Lo que está prohibido para todos. Lo que está permitido para todos. Pregunta la camarada, velo, ¿y acaso no hay cosas así? Dice, Behare, terumá bekodashim, shasura lazé, umutere lazé. Tenemos, fíjate, tenemos la terumá y las ofrendas que están prohibidas para un Israel, pero están permitidas para un Cohen. Beisurisha kamrinan. Entonces, ¿qué te responde la Gemara? Bueno, pero aquí estamos hablando de una mujer. Vas a encontrar una mujer que esté prohibida para todos y prohibida para algunos y permitida para otros. Entonces, pregunta nuevamente la Gemara, Beare Arayot. Entonces las relaciones prohibidas, ¿sí? Son mujeres que están prohibidas para algunos y permitidas para otros. Entonces responde nuevamente la Gemara y dice, Beishut Kambrina. Aquí es Rabbi Yossi Galili que dice, aquí estamos hablando de alguien que se pueda casar. La prohibición de Arayot es una prohibición que no recae en los Kiddushin. Hare Shetish. Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. Ya sí que hay una mujer en la cual te vas a casar que queda prohibida para algunos y permitida para otros. ¿Cuál es? Los Kiddushin, básicamente. Es decir, Eshetish, cuando el hombre le da el Kiddushin a su esposa, dice, tú que estás prohibida para todos los hombres del mundo, menos para mí, pues esa mujer está permitida a un solo hombre y prohibida para todo el resto. Dice, Hainu Pirja, efectivamente, esto es una pirja, es una refutación de lo que dijo Rabbi Eliezer, una buena prueba contra lo que dijo Rabbi Yossi Galili. Rabbi Yossi Galili quiso objetar a la halajá de Rabbi Eliezer con este tema, de que lo que está prohibido para todos está prohibido para todos, lo que está permitido para todos. Dijo, no, existe esta posibilidad de que esté prohibida para unos y permitidos para otros. Ubemay. Ahora, la misma pregunta. Rabbi Yossi Galili, cuando trae esta pregunta, ¿sí? ¿En dónde estableció la discusión entre Rabbi Eliezer y los Jajamim? Es decir, ¿cuál es el significado de Hutz? ¿Hutz es salvo fulano o Hutz es a condición de qué? Y le mabe almenat, si me vas a decir que la puso a condición de qué, Hare Hutraetzlo Biznut. Tenemos otra posibilidad. ¿Qué le dijo? A condición de que no te cases con ella, muy bien, no se casa. ¿Sí? A que no te cases con fulano. No se casa. Van a estar viviendo en concubinato y sin casarse. Entonces ahí, ¿sí? No podemos decir la pregunta que trajo entonces Rabbi Yossi Galili. ¿Por qué? Porque está prohibida, está permitida para todos, porque hay una forma en la que él puede estar con ella, aunque no es una forma ideal, pero estaría con ella. Entonces Rabbi Yossi Galili establece la discusión entre el Rabbi Eliezer y los sabios cuando dijo Behutz, es decir, que Ela significa salvo, ¿sí? Que la prohibió incluso una relación de Znut, una relación libre. Muy bien, ahora la Gemara trae la pirja, la pregunta sobre la pregunta de Rabbi Akiva. Nana Rabbi Akiva de Amar. Ahora vino Rabbi Akiva, levantó su voz y dijo, Aresh alajazo, esta alaja que dijo Rabbi Eliezer. ¿Qué pasó? Benizet le dejar Minashuk. Veayula Banim. Esta mujer se casó con otro hombre, no el que le prohibió el marido para el get. Benitarmela o Nidgarsha. Ahora se quedó viuda o la divorciaron. Veamda, Benizet les de Shenesra Alab, y ahora viene y se casa con el primero que le prohibió el primer marido. ¿Acaso Lonimza Get Batel Ubanea Mamzerim? Es decir, si ahora se casó con este hombre que estaba prohibido, entonces el Get no funcionó. Y los hijos que tuvo con el segundo marido son ahora Mamzerim. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Entonces, sí, Aji. Pregunta entonces la que me dice, si es así, Bekula Tnai de alma, entonces con cualquier condición ocurriría lo mismo. Te divorcio a condición de que me compres un coche. ¿Sí? Y ella va y le compra el coche, se casa con otro y de repente, no sé, el coche no era de verdad. ¿Sí? No sé, se me ocurre. Algo que anule la condición. Si anula la condición, entonces ahora retroactivamente el get no fue get. Y entonces los hijos que tuvo ahora son mamzerim. De kula tnai de alma, nami lo tinasi. Entonces esa mujer que no se case nunca. Dilma lo me cae male le tnae, porque a lo mejor no se van a cumplir los tenaim. Es decir, te divorcio
a condición de que nunca viajes a Shanghái. Viene esta mujer con su get, se casa, y después el marido, de repente, dice, ¿sabes qué, mi amor? Nos vamos a Shanghái. Y ella se va a Shanghái. ¿Ahora qué? Ese get desaparece, deja de ser válido, y entonces esa mujer es una mujer casada, y los hijos son mamzerim, etcétera, etcétera. Venimsa get batel, ubane mamzerim, vamos a encontrar que el get se anuló, y los hijos son mamzerim. Entonces, necesariamente, pirja, esto es una oposición para la pregunta de Rabbi Akiva. Es decir, si tú me dices que la pregunta de Rabbi Akiva, ¿cuál fue? Fue, te divorcia a condición de que no te cases con fulano. Él se casó con Mengano, se casó con otro. Tuvo hijos, tuvo familia, tuvo todo. Se murió Mengano, o la divorció Mengano, y ahora viene y se vuelve a casar con fulano. ¿Qué vamos a decir? ¿Que el get se anula? ¿Y los hijos son mamzerim? Esa es la pregunta de Rabbi Akiva. Entonces, sobre esto, la pirja, ¿cuál es? Dice, entonces esto podrías decirlo con cualquier condición. Si cualquier condición que el marido le pone al momento de dar el get, que la mujer no se case porque a lo mejor no se va a cumplir la condición en algún momento y los hijos van a ser mamzerim, etc. Pirja, es una oposición a tu pregunta, Rabbi Akiva. Ahora, Bemay, ¿en qué circunstancia establece esta discusión entre Rabbi Eliezer y Jajamim y Rabbi Akiva? Y le Mabehutz, si vamos a decir que cuando dijo Ela significa Hutz, salvo, Mishra Shara Rabbi Eliezer, es decir, que una vez que ella se casó con otro hombre y ahora se divorció, se enviudó de él, Rabbi Eliezer permitiría que esta mujer se case ahora con fulano, porque entre medias se casó con otro. De Tania, como se enseñó en una vereita. Modea ya Rabbi Eliezer estaba de acuerdo. De aquel que divorcia a su esposa y va a amarla. Y le dice, Haread muteres lejol adam, huz mi ploni, estás permitida a todo hombre salvo a fulano, ve alajá, y se fue, Beniset lejal Shuk, se casó con una persona cualquiera, y se enviudó o la divorciaron, que queda permitida el primero. Entonces, ¿qué dice Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dice que esta discusión se basa en que discuten Rabbi Eliezer y el Jajamim, cuando la palabra Ela se interpreta como almenat, a condición. ¿Por qué? Porque esa condición es incluso para siempre. Te casaste con otro hombre, sigue estando prohibido el primero. Te casaste con otro, sigue estando prohibido. ¿Por qué? Porque es la condición para el get. Dabarajer, ¿qué dijimos? Vimos que Rabbi Akiva hizo otra pregunta. Haresha Yazé, es decir, he aquí que estaba este hombre, fulano, Shenesra Alav Cohen, que ella quedó prohibida para él, que era un Cohen, Umet, Amegaresh, y el primer marido que la divorció con la condición de que no se case con este Cohen, murió. Lonimset Almaná Eslo, esta mujer ahora no es una viuda delante de este Cohen. ¿Recordáis que dijimos? Es decir, cuando el marido la divorcia y le dice, está permitida a todos los hombres menos a fulano, y fulano es Cohen. Entonces, para todos los hombres del mundo, esta mujer que es una mujer divorciada. Para fulano, para el Cohen, esta mujer no es una mujer divorciada, es una mujer casada. Ahora, se murió el marido. ¿Sí? Para todos los hombres del mundo sigue siendo una mujer divorciada, pero para el Cohen es una viuda. Bien, dice, ¿acaso no se va a encontrar que esta mujer es una viuda para él? Si es una viuda, le estaría permitida. Ugerusha es el Koladam, y entonces va a ser viuda para él y divorciada para todo el resto de las personas. Entonces, sobre esto dice Kalva Homer. Entonces, vamos a hacer un razonamiento de Kalva Homer. Dice, Uma Gerusha Sheikala Asura, si la divorciada, que es una prohibición ligera para este Cohen, Mishum Tzad Girushin Sheba, por el hecho de que tiene un nombre de mujer divorciada, entonces le está prohibida. Eshetish, una mujer casada, Hamurá, que es mucho más grave, lo Sheken, no con mucha más razón. Entonces, ahora pregunta nuevamente la Gemara. Dice, Bemay, ¿en qué caso está estableciendo esta discusión entre la Eliezer y los Jajamim? Dice, Ilema, si me vas a decir, Be Almenat, que es cuando dijo a condición de que, Hare Gedusha Eslo, Bisnut. Entonces, si establece la discusión, Be Almenat, es decir, a condición de que, Hare
Gerusha Biznut, es decir, esta mujer que está divorciada, ¿sí? Puede estar con este hombre, Biznut, como con un concubinato. Entonces, Rabbi Akiva establece su pregunta y la discusión entre Rabbi Eliezer y los sabios, Behutz, cuando dice salvo, es decir, no puedes estar con él ni siquiera sin estar casada con él. Pregunta entonces la Gemara Rabbi Akiva. Y para Rabbi Akiva, que preguntó estas preguntas sobre Rabbi Eliezer, y la primera pregunta la estableció cuando Ela significaba a condición de qué, y la segunda, salvo este hombre. Y Hutz, vírale, Lotiv Hutz, Vei Almenat, vírale, Lotiv Almenat. ¿Cómo puede ser? Si Rabbi Akiva piensa que Ela significa salvo, que diga salvo en los dos casos. Si Rabbi Akiva entiende que significa a condición de qué, que diga a condición de que en los dos casos. Responde la Gemara y dice Rabbi Akiva, Shmia le, deika de amar Hutz, deika de amar Almenat. Rabbi Akiva, ¿por qué puso estas dos preguntas? Porque escuchó que algunos alumnos de Rabbi Eliezer decían que él interpretaba que era salvo y algunos interpretaban que era a condición de qué. Por eso puso dos preguntas, una según cada punto de vista. Mande a Marhut ay Pirja. Para aquel que decía que la palabra Ela significa fuera de, salvo, esta es tu pregunta. Mande a Amar Almenat, y para aquel que opina que es a condición de qué, ay Pirja, esta es tu pregunta. Pregunta la Gemara. Umay Pirja. ¿Y cuál sería entonces la pregunta? ¿Sí? De Rabbi Akiva, que se puede aprender un Karbajomer. Inema, sí vamos a decir, Sheyesh, que se puede preguntar la pregunta de Rabbi Akiva, Shen Lilmod, que no se puede aprender el Karbajomer, de aquello que está prohibida para el Cohen, por el hecho de que se considera divorciada con respecto a todo el mundo. ¿Acaso Isur que una Shane? ¿Acaso la prohibición para un Cohen es diferente? Entonces, Rabbi Eliezer Nami. Entonces también Rabbi Eliezer podría decir que en el caso de un Cohen es diferente. Meisur que una Kamaitili, él lo aprende de la prohibición del Cohen. Ahora responde entonces Rabbi y dice que dice Rabbi Akiva que Rabbi Yanai, Mishun Zaken Echad Kamatne. Rabbi Akiva lo enseña como Rabbi Yanai, el nombre de aquel anciano. Muy bien, ahora dice, Amar. La Gemara continúa a explicar la vereitá que hemos traído arriba. Y dijimos en la vereitá. Amar la en Rabbi Yoshua. Le dijo Rabbi Yoshua a los sabios. En Meshivim et Aryeh. No se le puede responder al león una vez que ya murió. Leajar mitad. Le membra. ¿Qué vamos a decir aquí? De Rabbi Yoshua acabate. Svirale, que Rabbi Yoshua estaba de acuerdo con Rabbi Eliezer. Ve ahí un ami, mifrach parji, kaparich. Y Rabbi Yoshua, él mismo, preguntó en contra de la opinión de Rabbi Eliezer. Entonces responde la Gemara y dice, ají que amarleo. Esto es lo que les dijo Rabbi Yoshua a los sabios. Le diré a mí itli pirja. También, para mí, tengo una pregunta sobre la opinión de Rabbi Eliezer. Mihu ben ledidi, ben ledideju. ¿Cuál es la diferencia entre mi pregunta y la vuestra? En Meshivim etari lejarmita, que no se le pregunta al león después de que murió. Pregunta entonces la Gemara. Umay pirja de Rabbi Yoshua. ¿Y cuál era la pregunta de Rabbi Yoshua? De Tania, lo que se enseñó en una vereitá. Amar Rabbi Yoshua, dijo Rabbi Yoshua, Makish kodme havaya shnia. Es decir, la Torah unió la permisión de la mujer divorciada antes de la casada, le kodme havaya rishona, antes que la permisión de la mujer casada con el primer marido. Ma kodme havaya rishona de lo agida beini shaharina, igual que el primer kidushin que el marido le dio, que estaba totalmente libre, lo haya ba ishut le shumaram, no estaba permitida que se casase con nadie más. Afkodme havaya shnia, antes del segundo casamiento, de lo agida beini shaharina, también kodem kidushin baala shnia, tiene que ser de tal manera que ella esté libre para todos los hombres.
La Gemara entonces ahora continúa con eso y dice, Gufa, justamente, Moder Rabbi Eliezer, Ben Megaresh Ishto Beamarla, Ariad Muter Lejol Adam Juz Miploni. Está de acuerdo Rabbi Eliezer que aquel que le dice a su esposa, tú quedas permitida para todos los hombres salvo para fulano. Vealajá Benised Leajer, y fue y se casó con otro hombre de la calle, Benitarmelá o Nidrasha, y ahora se enviudó o la divorciaron, Muteret Leze, que era permitido ahora para fulano, el primer fulano que le había prohibido el primer marido. El Shib, Rabbi Shimon, Bar Elazar, Teshuvah, respondió sobre esto Rabbi Shimon Bar Elazar. Le diré Rabbi Eliezer, es decir, por las palabras de Rabbi Eliezer, Ejad Matzinu, Sheze Oser, Beze Matir. ¿Dónde vamos a encontrar que uno prohíbe y el otro permite? Entonces, sobre esto pregunta la Gemara y dice, Velo, ¿y acaso no? Yevamá. Ahora Yevamá, tenemos el caso de la Yevamá. De Baal Oser, que el marido prohíbe que esta mujer se case con cualquier otro hombre. Yavam Matir. Y el Yavam la permite cuando lo hace Jalitza. Responde la Gemara y dice, Hatam Yavam, Juka Asarle. Dice, no. El que prohíbe a esta mujer casarse con cualquier otro hombre es el Yavam, no es el marido que murió. Si no hubiese hermano, esta mujer se podría ya casar con cualquier hombre. ¿Quién es el que hace que esa mujer no se pueda casar con cualquiera? El hermano por existir. Entonces el hermano la prohíbe y el hermano la permite. De mi Baal, Hasharia Kaima, porque si no fuese si fuese por el marido, estaría permitida. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver otro caso. Hare Nedarim, de Noderos Ser, de Jajam Matir. Tenemos algo que sí hay una persona que prohíbe y otro que permite. ¿Cuál es? Las promesas. Un hombre viene y hace una promesa. ¿Quién es el que le permite y se prohíbe algo? ¿Quién es el que le permite eso? Otra persona, el sabio que estudia la promesa y se la permite. Entonces, responde la Gemara, Amar Rabbi Yohanan, en Jajam Matir, Klum, Ela, Bejaratá. Es decir, el sabio no puede permitir nada sin el arrepentimiento. No, arrepentimiento no. Me arrepiento de ver. Sí, el arrepentimiento del que dicta la promesa. Es decir, que el que en realidad permite es el que prometió. Cuando dice, yo no quería haber hecho esta promesa. Y ahí el Jajam permite. Hare, Hafarat Baal. Entonces tenemos las promesas que el marido le anula a su esposa. De Isha Noderet, que la mujer promete. Ubal Mefer, y el marido anula. Entonces, ¿qué vamos a responder ahí? Hatam, ahí, que de Rav Pinjas Mishme de Rabba. Vamos a decir por cuál es el motivo. Como lo que dijo Rav Pinjas en nombre de Rabba. Llamar Rav Pinjas Mishme de Rabba, pues dijo Rav Pinjas en nombre de Rabba, con las Noderet, toda mujer que hace una promesa. Al Bala ya sabe que depende de lo que diga el marido. Y no deret. Muy bien. Ahora vamos entonces con la última. La que dijeron que no hay pirja, que es la mejor pirja de todas, la mejor oposición, no hay forma de contrarrestarla. Nana Rabbi Elazar ben Azaria. Vino Rabbi Elazar ben Azaria a oponerse a lo que dijo Rabbi Eliezer de Amar. Y dijo, la Torah dijo, le escribirás un Sefer Keritut, es decir, un documento de corte. Dabar HaKoret ben Olevena, algo que venga a cortar la relación entre él y ella. Halamata, Shen Zekritut. Y aquí que vemos que no hay una queritud, no hay un corte total. Pregunta entonces la Gemara Berrabanan, ¿y los sabios? ¿Cómo se arreglan con ese Sefer Keritut? Hay Keritut. Maya Betle. ¿Para qué lo necesitan? ¿Qué aprenden de ahí? Mi Bayelehu, Leje de Tania. Ellos lo necesitan para aquello que se aprendió en esta vereita. Este es tu gueta, condiciona que nunca bebas vino. Al menachelo te elegí, lebet abich leolam, a condición de que nunca vayas a casa de tu padre. En Zekeritut, esto no es un documento que corta, no es un get, porque leolam y keshurá ya siempre queda unida al marido por causa de esto que el marido le prohibió. Ahora, si le dijo Shiroshim Yom, es decir, que no bebas vino durante 30 días, o que no vayas a casa de tu padre durante 30 días. Al Zekeritut, ahí sí que hay un get, porque después de 30 días, ¡puf!, desaparece ese vínculo. Veida, y Rabbi Elazar ben Azaria, que aprendió de Keritut, ¿sí?, que no se puede hacer
unos girushin que no rompen completamente el vínculo. Mikaret keritut nafka. Él lo aprende de que la Torá utilizó la palabra keritut en lugar de escribir karet. Es decir, podría haber escrito Bekatabla Sefer Karet, un libro que corta. ¿Por qué utilizó la Torá la palabra keritut? Es decir, para enseñarnos, ¿sí? Shevichde lamet, sheyiefshar lasot shiur begirushin, que no se puede dejar una parte de girushin que no estén cortados. Veida y el resto de los jajamim, karet keritut, los dashe no interpretan el hecho de que el versículo diga keritut en lugar de karet. La Gemara trae otra ley sobre esto de keritut. Amar Rabba, dijo Rabba, esta es tu gueta condición de que no bebas vino mientras yo viva. Es de keritut. Ahí no hay un corte. ¿Por qué? Porque la condición depende de quién, de la vida de él. Ahora, pero si le dijo, esa es tu gueta, condición de que no bebas vino, kol yeme haye ploni, mientras viva fulano, eres de keritut. Ahí sí que hay un corte, porque a lo mejor fulano muere antes que el marido. Pregunta entonces la Gemara Maishena, ¿qué diferencia hay? Haye ploni, de Dilma Mait, me cae male tnai. A lo mejor va a morir y se va a cumplir la condición. Haye dide, pero la vida de él también. Dilma Mait, a lo mejor se muere. Umekai male letnai y se va a cumplir la condición. Entonces responde la Gemara y dice, Ela Emma, ¿qué vamos a decir? Kol yeme hayaihi. Es decir, todos los días de tu vida, de ella. Ahí en queritud. No es caret, no hay caret, no hay corte, no hay get. Ahora dijo, por lo tanto, no queda divorciada. Aval, pero, y mamarla, si le dijo Ares de Kitej, al menos y en la condición que no bebas vino, kol yeme hayai o hayeploni, todos los días de la vida de fulano, o todos los días de mi vida. Ares de queritud, ahí sí que hay un corte. Ahora, la Gemara trae la duda sobre esta ley del get. Dice, va emine Rabba me Rab Nachman. Le vino a preguntar Rabba Rab Nachman. Hayom iat ishti ulemachar at ishti. El marido viene y le dice, hoy no eres mi esposa y mañana sí eres mi esposa. Están casados, ¿eh? Te divorcio por el día de hoy. Y mañana vuelves a ser mi esposa. Mahu, ¿cuál es la ley? Si va el Rabbi Eliezer, es una pregunta para Rabbi Eliezer. Si va el Rabanán, y es una pregunta para los sabios. Si va el Rabbi Eliezer, ¿cómo es una pregunta para Rabbi Eliezer? Acá en lo que ama Rabbi Eliezer, Hatam, hasta ahora nos dijo esto Rabbi Eliezer, de que el get que le dio a condición de que no se case con fulano es un get válido. Ela, del Eman de Ka Share. ¿Por qué? Porque para el resto de las personas sí que está permitida. Ka Share Leolam. Entonces ahí está permitida para siempre. Abalajá, pero aquí, aquí no puede decir lo mismo Rabbi Eliezer. O Dilma, lo Shena, o a lo mejor no hay diferencia. También Rabbi Eliezer va a decir que este get es un get válido por estas horas. Y va el Rabanán. Ahora la pregunta, ¿cuál es para Rabanán? Para los sabios. Can, lo que hambre Rabanán Hatam, hasta ahora aquello que dijeron los sabios. Ela, de lo pascamine legambre, porque ella no dejó de estar conectada para él totalmente, porque como le puso una condición, ¿sí? Todavía está prohibida para alguien, para fulano que le dijo no te cases con él. A Balajá, pero aquí que van de Pasca, aquí cuando cortó el vínculo con él, lo cortó, es un solo día, pero lo cortó. Y entonces ahí también dirían los jajamín que es válido. Concluye entonces la Gemara y dice Batar de Baaye, después de que pusieron estas preguntas, a dar pashta. Ahora vino y trajo las respuestas. Mistabra, parece lógico, ven el Rabbi Eliezer, ven el Rabanán, ya sea para Rabbi Eliezer o ya sea para Rabanán, que van de Pasca. Que puesto que se cortó el vínculo totalmente un solo día, ella esté divorciada para siempre.
y no vuelve a estar con el marido. O sea, no existe que te divorcie por un día y ahora te vuelves a estar conmigo. Es decir, que su condición no hace que impida que recaiga el get sobre ella. Hasta aquí llega el DAF, que tengamos un excelente día. Disculpen.